¿Quién construyó este palacio de verano siberiano, y por qué? Los expertos aún se dividen en una misteriosa estructura de 1300 años de antigüedad ubicada en una isla en medio del lago, en Siberia, Rusia. Con su ubicación en la isla y sus imponentes muros cuadrados que alguna vez fueron impenetrables, parece a primera vista ser una antigua fortaleza del Kremlin para mantener fuera a los enemigos. Otros creen que la estructura de 1300 años ubicada en Siberia tiene propiedades más místicas y podría haber sido un palacio de verano, un monasterio o incluso un observatorio astronómico. Sea lo que sea, más de un siglo después de su primera exploración, los arqueólogos no están más avanzados en descubrir los secretos de Porvajin, quién lo construyó o por qué. Lo más probable es que fue construido en 757 después de Cristo. El complejo ha fascinado y frustrado a los expertos en igual medida, ya que se encuentra en el centro de Terekol, un lago de gran altura en Tuva, a finales del siglo XIX. La primera vez que fue explorado fue en 1891, con trabajos de excavación a pequeña escala realizados más adelante entre 1957 y 1963, no fue hasta 2007 que la investigación apropiada ocurrió en el sitio. Los arqueólogos encontraron tabletas de arcilla de pies humanos, dibujos de colores descoloridos en el yeso de las paredes, puertas gigantes y fragmentos de madera quemada. Pero nada ha proporcionado una respuesta definitiva sobre por qué la estructura fue construida, y el trabajo de excavación continúa. Porvajin es legalmente considerado como uno de los monumentos arqueológicos más misteriosos de Rusia, dice el sitio web oficial del complejo, a unos 3.800 kilómetros de Moscú. Aparentemente fue construido en la época del Imperio Nómada Uigur Kagante, 744-840 después de Cristo, pero no está claro por qué construyeron una fortaleza en un lugar tan solitario, lejos de grandes asentamientos y rutas comerciales. La arquitectura también produce muchas preguntas y recuerda un modelo de una ciudad-palacio china. Porvajin, que se traduce como casa de arcilla en la lengua de Tuvan, se encuentra en el centro de Eurasia, en las fronteras de Rusia y Mongolia. Se sienta en una pequeña isla en un lago alto en las montañas entre las gamas de Sayan y de Altai, cerca de 5 millas al oeste del establecimiento aislado de Kungurtuk en Siberia Meridional. El mapeo láser del sitio antes de la primera excavación principal en 2007 ayudó a los expertos a construir un modelo 3D de lo que la comunidad podría haber parecido. A pesar de su edad, partes de la estructura se conservaron bien cuando los arqueólogos llegaron a examinar el sitio de 3,5 hectáreas, con paredes claramente visibles. Las paredes exteriores de 10 metros de altura y 12 metros de ancho formaron una forma rectangular, creando lo que muchos han interpretado como una fortaleza protectora como el Kremlin. Se descubrió una puerta principal que se abría en dos patios sucesivos conectados por otra puerta. Las paredes interiores eran más pequeñas, de aproximadamente 1 metro de altura, formando el contorno de los edificios, con un gran edificio en el centro del sitio. Algunas de las paredes y paneles estaban cubiertas con yeso de cal pintado con rayas rojas horizontales. El complejo principal en el patio interior tenía una estructura central de 2 partes, una detrás de la otra unida por una pasarela cubierta. Tenía un tejado de azulejos y estaba sostenido por 36 columnas de madera apoyadas sobre bases de piedra. Los materiales de construcción, y la forma en que el sitio se presenta, los expertos dicen que fue construido en una tradición arquitectónica típicamente china, muy probablemente en la segunda mitad del siglo VIII. El edificio fue muy probablemente de la construcción de postes y vigas característica de la arquitectura china de la dinastía Tang, escribió la arqueóloga jefe Irina Arzanseva en un informe publicado en The European Archaeologist en 2011. Los hallazgos de fragmentos de madera quemada apuntan al uso de la técnica china típica de brackets de madera entrelazados, llamados dougun. Las rampas condujeron a las 2 galerías flanqueantes que estaban techadas, espacios abiertos mirando hacia el acceso al pabellón principal. Mientras el debate continúa sobre el uso de Porvajin, cada vez hay más pruebas de que era un complejo de la comunidad o palacio centrado alrededor de un monasterio budista. Ciertamente, hay un argumento de que su diseño es típico de los palacios de los paraísos budistas como se muestra en las pinturas de Tam.
Los libros de la época también describen la existencia de pueblos uigures, actividades extensas de construcción y una transición de un estilo de vida nómada a sedentario. De hecho, puede haber habido tantos como 15 de estos asentamientos en Tuba solamente, todo el cuadrado de forma rectangular y encerrado por las paredes con una puerta principal. Lo que desconcierta a los expertos, sin embargo, es la falta de sistemas rudimentarios de calefacción, sobre todo teniendo en cuenta que Porvajin se encuentra de 2.300 metros sobre el nivel del mar y soporta el duro clima siberiano. Si algo sugiere que el complejo solo fue ocupado por un breve periodo de tiempo, o fue utilizado como un hogar de temporada en los meses más cálidos de verano. Algunos expertos incluso dicen que el clima, u otras ocurrencias naturales en la región, trajeron la ocupación del sitio a un final temprano en el IX siglo. Porvajin se sienta en un lecho de permafrost con la evidencia de que el derretimiento de este hielo como resultado de temperaturas más cálidas durante el siglo pasado ha causado no solo una destrucción de las paredes, sino un dramático aumento en la profundidad del agua del lago. En el artículo de investigación de 2011, Irina Arzanseva escribió: "Esta situación creó una doble amenaza a la supervivencia a largo plazo del sitio. Termokarst, fusión del permafrost, parece socavar la estabilidad de las estructuras en el sitio, lo que lleva al colapso y la decadencia. Y las fisuras de la helada causan la erosión constante de las orillas de la isla a tal grado que se estima que las paredes comenzarán a colapsar en el lago en cerca de 80 años. El trabajo de campo arqueológico y geomorfológico reveló rastros de al menos 2 terremotos que habían acelerado el proceso natural de deterioro. El primero de estos parece haber ocurrido ya durante la construcción de la fortaleza en el siglo VIII. Todavía no está claro cuánto tiempo los edificios sobrevivieron después del abandono del sitio en el siglo IX, pero algún tiempo después del abandono hubo otro terremoto catastrófico que provocó incendios y al colapso de los muros del recinto meridional y oriental, y destruyó el bastión de la esquina del noroeste. Si bien el debate sobre sus orígenes continuará sin duda durante décadas, los que han visto Porvajin están todos de acuerdo sobre su belleza. De hecho, de muchas maneras, el presidente ruso Vladimir Putin lo resume perfectamente. He estado en muchos lugares, he visto muchas cosas, pero nunca he visto nada de eso, dijo, tras una visita al complejo con el príncipe Alberto de Mónaco en 2007. Suscríbete, dale like, comparte, gracias. En Tuba, a finales del siglo XIX. La primera vez que fue explorado fue en 1891, con trabajos de excavación a pequeña escala realizados más adelante entre 1957 y 1963, no fue hasta 2007 que la investigación apropiada ocurrió en el sitio. Los arqueólogos encontraron tabletas de arcilla de pies humanos, dibujos de colores descoloridos en el yeso de las paredes, puertas gigantes y fragmentos de madera quemada. Pero nada ha proporcionado una respuesta definitiva sobre por qué la estructura fue construida, y el trabajo de excavación continúa. Porvajin es legalmente considerado como uno de los monumentos arqueológicos más misteriosos de Rusia, dice el sitio web oficial del complejo, a unos 3.800 kilómetros de Moscú. Aparentemente fue construido en la época del Imperio Nómada Uigur Kagante, 744-840 después de Cristo, pero no está claro por qué construyeron una fortaleza en un lugar tan solitario, lejos de grandes asentamientos y rutas comerciales. ¿Quién construyó este palacio de verano siberiano, y por qué? Los expertos aún se dividen en una misteriosa estructura de 1300 años de antigüedad ubicada en una isla en medio del lago, en Siberia, Rusia. Con su ubicación en la isla y sus imponentes muros cuadrados que alguna vez fueron impenetrables, parece a primera vista ser una antigua fortaleza del Kremlin para mantener fuera a los enemigos.
Otros creen que la estructura de 1300 años ubicada en Siberia tiene propiedades más místicas y podría haber sido un palacio de verano, un monasterio o incluso un observatorio astronómico. Sea lo que sea, más de un siglo después de su primera exploración, los arqueólogos no están más avanzados en descubrir los secretos de Porvagín, quién lo construyó o por qué. Lo más probable es que fue construido en 757 después de Cristo. El complejo ha fascinado y frustrado a los expertos en igual medida, ya que se encuentra en el centro de Terekol, un lago de gran altura. La arquitectura también produce muchas preguntas y recuerda un modelo de una ciudad-palacio china. Porvagín, que se traduce como casa de arcilla en la lengua de Tuvan, se encuentra en el centro de Eurasia, en las fronteras de Rusia y Mongolia. Se sienta en una pequeña isla en un lago alto en las montañas entre las gamas de Sayan y de Altai, cerca de 5 millas al oeste del establecimiento aislado de Kungurtuk en Siberia Meridional. El mapeo láser del sitio antes de la primera excavación principal en 2007 ayudó a los expertos a construir un modelo 3D de lo que la comunidad podría haber parecido. A pesar de su edad, partes de la estructura se conservaron bien cuando los arqueólogos llegaron a examinar el sitio de 3,5 hectáreas, con paredes claramente visibles. Las paredes exteriores de 10 metros de altura y 12 metros de ancho formaron una forma rectangular, creando lo que muchos han interpretado como una fortaleza protectora como el Kremlin. Se descubrió una puerta principal que se abría en dos patios sucesivos conectados por otra puerta. Las paredes interiores eran más pequeñas, de aproximadamente 1 metro de altura, formando el contorno de los edificios, con un gran edificio en el centro del sitio. Algunas de las paredes y paneles estaban cubiertas con yeso de cal pintado con rayas rojas horizontales. El complejo principal en el patio interior tenía una estructura central de 2 partes, una detrás de la otra unida por una pasarela cubierta. Tenía un tejado de azulejos y estaba sostenido por 36 columnas de madera apoyadas sobre bases de piedra. Los materiales de construcción, y la forma en que el sitio se presenta, los expertos dicen que fue construido en una tradición arquitectónica típicamente china, muy probablemente en la segunda mitad del siglo VIII. El edificio fue muy probablemente de la construcción de postes y vigas característica de la arquitectura china de la dinastía Tang, escribió la arqueóloga jefe Irina Arzanseva en un informe publicado en The European Archaeologist en 2011. Los hallazgos de fragmentos de madera quemada apuntan al uso de la técnica china típica de brackets de madera entrelazados, llamados dougun. Las rampas condujeron a las 2 galerías flanqueantes que estaban techadas, espacios abiertos mirando hacia el acceso al pabellón principal. Mientras el debate continúa sobre el uso de Porvagín, cada vez hay más pruebas de que era un complejo de la comunidad o palacio centrado alrededor de un monasterio budista. Ciertamente, hay un argumento de que su diseño es típico de los palacios de los paraísos budistas como se muestra en las pinturas de Tam. Los libros de la época también describen la existencia de pueblos uigures, actividades extensas de construcción y una transición de un estilo de vida nómada a sedentario. De hecho, puede haber habido tantos como 15 de estos asentamientos en Tuva solamente, todo el cuadrado de forma rectangular y encerrado por las paredes con una puerta principal. Lo que desconcierta a los expertos, sin embargo, es la falta de sistemas rudimentarios de calefacción, sobre todo teniendo en cuenta que Porvagín se encuentra de 2.300 metros sobre el nivel del mar y soporta el duro clima siberiano. Si algo sugiere que el complejo solo fue ocupado